Shalala Utawech, Achikabano. El día de hoy vamos a estar trabajando nuestra página 45 del libro. Les voy a dar la pronunciación y una conjugación que hay con los pronombres personales y el vocabulario de la semana pasada que aprendimos que era sentado, parado, acostado, boca abajo. Se recuerdan que los que no tienen libro deben de copiar toda la clase, por favor. Vean que esta información es importante para ustedes. Vamos a comenzar explicando la página número 46 que deben de resolver solitos. Deben de observar ustedes el dibujo y colocar la posición que aprendimos la semana pasada, si está acostado, sentado o parado. Usted para contestar esto puede ver ese vocabulario, lo puede contestar solo o bien guiarse de la página 91 para resolver este ejercicio, porque este es un repaso de los dos temas que ya vimos. También esa sería la página 46. Los que tienen libro van a resolver la página 48. En esa página 48 está un salón de clases, un Tijoni High, que es el salón de clases, y hay una lista donde la primera opción es libro, donde dice borrador, mochila, bandera, pizarrón. Si usted no lo tiene, puede verificar en su vocabulario, por favor, esta información, y usted solo debe marcar si en la figura hay, por ejemplo, book, que es un libro, usted marca check o palomita de que está bien, una flechita, o marca una X si no hay ese libro en ese dibujo. Usted debe de observar, nada más es un repaso y usted lo debe de rellenar. También el otro tema que sigue siendo parte principal de esta unidad va a ser los números ordinales. Entonces en su libro, en la página número 49, usted ya tiene los números ordinales y lo único que debe de hacer es rellenar su dibujo, pintar el dibujo que está ahí y rellenar nada más los números en orden, ¿verdad? Digamos, hay un lápiz que está pintado una parte, pero después siguen 1, 2, 3, unir los puntos para hacer el ejercicio de esta unidad. Entonces, eso trabajarían las personas que tienen libro. Los que no tienen libro, ahorita vamos a hacer su video. Explicación. Bueno, entonces vamos a ver lo de la pronunciación. Y si se recuerdan, la semana pasada aprendimos a decir pal, que es parado, tsuyul, que es sentado, yagua, que es enfermo, jupul, que es boca abajo, y empezamos otra vez. Recordemos que también ya aprendimos los pronombres personales, rintrat, rija, yotuel, roj, rish y rije, que significan nosotros, ustedes, ellos y ellas, ya en plural. Entonces, los que no tienen libro deberán de copiar esta parte porque es importante. Los que lo tienen, no lo copien, por favor, porque ya lo tienen en su libro. Entonces, vamos a decir ringin pa'al. Yo estoy parado. Rat'at pa'al. Tú estás parado. Rija pa'al. Él o ella está parada. Rok oj pa'al. Nosotros estamos parados. Ri'ish pa'al. Ustedes están parados. Irje pa'al. Significa ellos o ellas están parados. De la misma forma se conjuga el verbo con tsuyul, que es sentado. Escuchemos la pronunciación. Ring in tsuyul. Yo estoy sentado. Rat at tsuyul. Tú estás sentado. Rija tsuyul. Él o ella está sentado. Roj oj tsuyul. Nosotros estamos sentados. Rish ish tsuyul. Ustedes están sentados. Rije tsuyul. Ellos o ellas están sentados. Es lo mismo, solo que es repetitivo. Aquí es enfermo. Yo estoy enferma. Ringin yagua. Tú estás enfermo. Rat'at yagua. Escuchemos. Ring in yagua.
Rat Atiawa. Rija Yawa. Roj Yawa. Rish Ish Yawa. Ustedes están enfermos. Rige Yawa. Ellos. Entonces cambiamos de tema a los números ordinales. Entonces vamos a hacer un repaso de los números ordinales. Son los números que van en orden, primero, segundo, tercero. Vamos a llegar hasta el número 20 en la posición ordinal. Entonces vamos a escuchar el primero. Napech, Primero, Ruka, segundo, Rosh, así sucesivamente a llegar al 20. Rukaj, Ro, Ruwak, Ruwuk, Ruwakshak, Rupelech, Rulaj, Rujulaj, Rukaplaj, Roshlaj, Rukajlaj, Rolaj, Ruwaklaj, Ruwuklaj, Ruwakshaklaj, Rupelejlaj, Rujukal. Muy bien, entonces llegamos al 20. Usted, si tiene el libro, ya tiene la información, y el que no tiene el libro, lo que debe hacer es copiar cada uno de estos números con su número ordinal en cachiquel. Lo vamos a copiar una vez, por favor, y lo van a hacer de una forma muy ordenada, muy bonita. Y aunado a eso me van a hacer un dibujo, los que no tienen libro, de una carrera de caballos o una carrera de barcos o carros, donde coloquen las 20 posiciones en idioma cachiquel, quién está en primero, segundo, tercero, es decir, quién está en Navei, Rukan o Rosh, Rukaj, Ro, en qué posición está cada uno. Ahorita dije primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Usted va a colocar sus carritos o sus caballitos y va a poner esta parte ahí. Entonces, ahorita vamos a dar bien la explicación de tareas. Recapitulando, nosotros dimos la explicación de los pronombres personales y las posiciones de una persona sentado, acostado, y la conjugación de los mismos. Eso lo explicamos hace un ratito. El que no tenga libro, por favor, copia toda la clase. Eso siempre lo deben de hacer, copiar entera la clase. Adicional a esto, por favor, necesito que me hagan un dibujo, los que no tienen libro, sobre los números ordinales. Pero ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer una carrera de caballitos, una carrera de autos o una carrera de barcos, lo que usted quiera hacer, pero donde marque las posiciones del 1 al 20. Si se recuerdan, por ejemplo, Navei, Rukan, Rosh, Rukaj y Ro son primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Como es hasta el 20, usted tendrá que dibujar 20 carritos o 20 barquitos y ponerle la posición en la que van en la competencia. ¿Para qué lo va a hacer usted? Para que repase. Entonces, espero que haya quedado claro el día de hoy. El día de hoy usted va a sentir rara la clase porque no es un tema en específico, sino que es ya la unificación de dos temas que vimos anteriormente, donde conjugamos los pronombres personales y las posiciones que tiene un ser humano: se sienta, se acuesta, se para, esa conjugación. Y aparte, el tema principal de hoy fueron los números ordinales. Esos usted debe de determinar, los que tienen libro, la actividad
de los números ordinales y todas las actividades que les expliqué en la primera explicación, y los que no tienen libro pues tendrán que hacer copiar la clase y hacer entonces su carrera colocando todos los números ordinales en idioma cachiquel con su traducción en idioma español. Que tengan un buen día, que Dios les bendiga, un abrazo, que